Buenos días a todos. Vamos a hablar de un problema que a veces no se le da mucha importancia y es al hecho del paciente que presenta el dato de presión arterial sistólica alto y presiones diastólicas normales. Entonces tenemos que la hipertensión sistólica aislada es cuando el paciente presenta presiones sistólicas mayores o iguales de 140 milímetros de mercurio, mientras que las presiones diastólicas son normales o menores de 90 milímetros. Ahora bien, no podemos decir que esto sea un hecho normal porque se ha documentado que esto es un factor de riesgo más potente de morbimortalidad que el hecho de la elevación aislada de la presión diastólica. Es mucho más común en los ancianos y por lo tanto, teniendo en cuenta las comorbilidades que ellos manejan, el riesgo es mucho mayor. Y la otra cosa que es importante es que considerar esta patología como algo que hay que tratar prolonga la vida, previene los eventos cerebrovasculares en los ancianos y también la presentación de falla cardíaca. Vamos a ver el espectro porque tendemos a pensar a veces que esto es solamente una patología de los ancianos y sí tenemos en gran parte la razón que la gran mayoría de los pacientes que vamos a tener son ancianos, pero también vamos a tener otro tipo de pacientes, de tal manera que estamos los médicos, imaginémoslo como este señor que está haciendo ahí fuerza, tenemos que lidiar no solamente con un lado del espectro que es el del hipertenso anciano sistólico aislado, sino también el joven, adolescente y adulto joven que presenta cifras tensionales elevadas. Abramos las cortinas acá y vamos a ocuparnos un poquito de la hipertensión sistólica del anciano. Tenemos que decir primero que todo que el anciano es una población en aumento y para el médico general, el internista y también para los cardiólogos es un problema que va e irá en aumento. ¿Por qué lo digo así? Teniendo en cuenta que la prevalencia de hipertensión sistólica llega a ser hasta de un 50% en los mayores de 70 años y que la Organización Mundial de la Salud ha determinado que la población mayor de 60 años en el mundo constituye aproximadamente un 11%, es decir que son más o menos unos 605 millones de personas. Este es un problema ya importante, pero si lo proyectamos hacia más adelante, vamos a hablar del año 2050. Se supone que para ese tiempo la población mayor de 60 años va a constituir el 22%. Teniendo en cuenta los aumentos de la población, serán unos 2.000 millones de personas. No solo eso, cada vez son más viejas las personas que tenemos que estar viendo y más o menos tendremos para el año 2050 que la población mayor de 80 años habrá aumentado con respecto a lo que teníamos al empezar nuestro siglo XXI en unos 4 veces. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener aproximadamente unos 395 millones de pacientes. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque además de eso, ese cambio se ve reflejado mayormente en nuestros países. Uno tendería a pensar que ese es un problema especialmente de lo que se llama el primer mundo. Pero no, nuestros países están experimentando el cambio más intenso en el incremento en la edad de los pacientes, lo que antes se llamaba el tercer mundo y que ahora se tiende a llamar como el sur global, es el que está poniendo la mayor cantidad de ancianos en crecimiento. Entonces tenemos un verdadero problema de salud pública y no debía solamente preocuparle a este pobre anciano que está ahí, sino preocuparnos también a nosotros. Teniendo en cuenta que esa población de ancianos que no van a poderse valer por sí mismos para el año 2050 va a aumentar en una proporción de 4 veces, que ellos van a tener limitaciones de movilidad, fragilidad, alteraciones mentales, secuelas de los eventos, todo ello considerablemente aumentado por tener la presión arterial elevada. Y siendo así, entonces vamos a tener un problema cada vez mayor
aumentan los ancianatos, las unidades de cuidado terciario. Y nosotros tenemos entonces la responsabilidad de que ese anciano preocupado cambie su rostro por uno que se sienta feliz y bien cuidado, y también la enfermera y el médico puedan estar desestresados delante de él. Vamos un poquito a ver las consecuencias clínicas de este problema. Para nadie es un misterio que la hipertensión tiene 3 puntos básicos de órgano blanco. En el caso del corazón, la hipertensión sistólica tiende a ser un determinante de hipertrofia ventricular izquierda y de falla cardíaca. Para el paciente coronario, infarto y angina. Y finalmente, a nivel del cerebro, los eventos cerebrovasculares y el problema de demencia. La fisiopatología entonces en la hipertensión sistólica aislada del anciano es que hay una disminución de la elasticidad arterial. Al tener eso así, que es debido a que hay disfunción en la función endotelial, hay remodelación de los vasos arteriales con fibrosis de los mismos por la disminución de elastina y el aumento del colágeno. Entonces nosotros vamos a tener un aumento de la onda de la reflexión arterial. Esto con incremento del segundo pico sistólico del pulso y por lo tanto hay elevación de la presión arterial sistólica aislada. ¿Qué tanto influye el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Se supone que dentro de la fisiopatología uno diría que no. Sin embargo, estudios recientes sugieren que estos pacientes pueden tener un incremento en la actividad de este sistema y por lo tanto abre el campo para que los medicamentos que actúan a este nivel también puedan actuar. Haciendo un resumen de nuestra fisiopatología, tenemos que el envejecimiento produce un aumento de la rigidez arterial, a lo cual lleva que aumenta la presión arterial sistólica y las consecuencias, hipertrofia, aterosclerosis y enfermedad renal crónica. Por lo tanto, va a llevarnos, en el caso de la hipertrofia ventricular y la remodelación, a la disfunción sistólica, diastólica y a la falla cardíaca. Finalmente tenemos entre las consecuencias de la aterosclerosis la enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, los aneurismas, las obstrucciones, etc. Y finalmente en la enfermedad renal, la insuficiencia renal, con todo lo que esto implica. Pero hay que hacer una advertencia, y esta advertencia es que no podemos mirar de una manera alegre las cifras de la tensión del anciano elevadas. ¿Por qué? Porque ellos tienen función perezosa de los vasoreceptores. Entonces las adaptaciones a los cambios de presión, a las condiciones de su vasculatura son menores. ¿Eso a qué nos lleva? A que puedan tener hipotensión porque ellos tienen sensibilidad disminuida a las catecolaminas. Por ser más sensibles a las caídas de la presión arterial, debemos tener cuidado con estos pacientes al manejarlos con gran cantidad de medicamentos como suele tener, y a veces no tenemos esa consideración en cuenta que nuestro paciente puede estar tomando muchos medicamentos que pueden tener interacciones en varios sistemas. Ya hemos hablado un poquito de la medición de la presión arterial por parte del doctor del Castillo, pero teniendo en cuenta que estos pacientes pueden tener falla autonómica, hipotensión postural, la tensión en este caso sí que es importante que hagamos la toma tensional tanto del paciente acostado, sentado y de pie. Como muchos de ellos pueden tener fibrilación auricular, hay que hacer varias tomas. Y como advertíamos en la anterior conferencia, no se deben usar dispositivos electrónicos a menos que estos ya tengan una programación para ser usados en fibrilación auricular, y esto es poco frecuente en nuestro medio. Entonces, dentro de eso hay que tener gran precaución al evaluar las cifras que el paciente nos trae de sus monitores ambulatorios electrónicos si hay fibrilación auricular. Se debe hacer en la primera consulta siempre la medición bilateral, puesto que la diferencia en los brazos puede ser entre unos 20 a 10 milímetros de mercurio, y debemos tomar siempre la presión más alta de los dos lados para tener nuestros valores de referencia. No sobra decir que la toma ambulatoria es muy importante, puesto que es bastante frecuente el fenómeno de bata blanca y el fenómeno de bata blanca reverso. ¿Qué quiere decir eso? Que hay pacientes que tienen la presión arterial alta, el fenómeno normal es en el consultorio, pero que son normales o más bajas en su casa de manera significativa, pero también se da lo contrario,
que está aquel paciente que es normal en su casa, normal en el consultorio, pero que tiene las tensiones elevadas dentro de su casa. No sé, tal vez la mujer lo estresa mucho, no sé qué pueda estar pasando en esos. Lo cierto es que esto puede llegar a suceder. Que es importante este monitoreo ambulatorio porque se ha visto que el registro de hipertensión sistólica durante los monitoreos de 24 horas muestran que hay mayor progresión de enfermedad microvascular cerebral y disminución de la movilidad y de la cognición en los ancianos. Esto es muy importante teniendo en cuenta los datos epidemiológicos que mencionábamos al comenzar nuestra conferencia. ¿Cuáles son nuestras metas? Vamos a hablar de las metas en el anciano con hipertensión sistólica aislada. ¿Cómo vamos a lograr que este anciano sea un campeón? Primero que todo, la meta ¿cuál es? Reducir la morbimortalidad cardiovascular. Esto parece una aseveración de perogrullo, pero debemos tenerlo en cuenta fundamentalmente para todos los puntos. Aquí tenemos una diferencia en el anciano. Normalmente vamos a tratar de bajar en la mayoría del espectro de nuestros pacientes la presión arterial sistólica por debajo de 140. En el anciano no. Si nosotros tenemos una persona mayor de 65 años, nuestra meta de presión debe ser por debajo de 150 y obviamente la presión diastólica debe estar por debajo de 90. Ahora bien, si el paciente tolera bien cifras de 140, menos de 140, no hay que hacer ningún ajuste. Pero eso hago la aclaración, sí lo tolera bien, pero si el paciente tiene síntomas que se pueden asociar con baja de la presión arterial, mareo, debilidad, astenia, exceso de sueño, problemas de caídas, hay que revalorar, así tengamos presiones arteriales que no están en el rango que nosotros queremos. Para fines prácticos, tenerlo entre 140 y 150 no está mal. Tengamos en cuenta que, ¿por qué tenerlo por debajo de este nivel? Los estudios que hay al respecto muestran que tener por debajo de 150 disminuye nuestros puntos de daño, que son la falla cardíaca, los eventos cerebrovasculares y la enfermedad coronaria. ¿Cuándo vamos a bajarlo de 140? En esencia se dice que no hay un beneficio y solo hay un estudio que demostró que era beneficioso bajarlo por debajo de eso. Pero es un estudio que se hizo con el paciente llegando al consultorio, haciendo una toma automática, es decir, un dispositivo electrónico, 5 minutos después de que llegara y antes de la consulta. Ese ha demostrado lecturas de tensiones aún más bajas de las que se hacen en casa. Luego no es reproducible para las condiciones que nosotros vemos, tanto en el consultorio como en la casa. Pero si nosotros vemos que el paciente tiene condiciones de alto riesgo, es decir, tiene enfermedad coronaria reconocida y que ha dado algún evento, si el paciente ha presentado falla cardíaca, si tiene falla renal, si está presentando un deterioro de su esfera mental rápida o ha presentado un evento cerebrovascular, es preferible tenerlo por debajo de 140. Nuevamente les digo, si esto está generando síntomas, tenerlo por debajo de 140 y efectivamente los síntomas se comprueba que son por eso, no es buena idea tenerlos allá porque vamos a incrementar nuestra morbilidad. Cuando hablamos del tratamiento de la terapia no farmacológica, esto es esencial. Primero quiero hacer, antes de que se me pase y teniendo en cuenta lo anterior, vamos a devolvernos un momento. Esta frase la oigo mucho cuando llegan los pacientes. Llega el viejito de 80 años, malo, débil, y dice, ¿qué le pasa? No, me siento muy mal. Y me tomaron la tensión y el doctor me dijo, tienes tensión de quinceañero. El anciano no tiene por qué tener tensión de quinceañero. ¿Sí? Si detectamos presión de quinceañero, ojo, tal vez le estamos bajando mucho. Y no incentivemos en el paciente una sensación de tranquilidad porque tiene tensión de quinceañero. Al contrario, ese es un problema que no debemos dejar pasar por alto. Bueno, volvemos entonces. Gracias por dispensarme este pequeño lapso. Terapia no farmacológica, importante, y esto es difícil en los ancianos porque muchos de ellos dicen, yo muero con los pantalones puestos, muero en mi ley, muero en mi look. Entonces no quieren dejar de fumar, pero es importante
Lo mismo la reducción de peso, sin exagerar la reducción de peso, la reducción en el consumo de sal, de alcohol y el ejercicio moderado. Todos deben hacer ejercicio en la medida de sus capacidades. Aquí viene el otro problema. Este anciano que tiene que enfrentarse a la situación de que muchos medicamentos toma, muchas veces no sabe ni qué es lo que le toca tomarse, a qué horas, ni aún sus familiares tienen esa situación. Entonces ya se ha definido de una manera más o menos clara cuáles son los mejores estándares para el tratamiento de la presión arterial elevada en el anciano, en el octogenario, y hay un documento reciente de la Sociedad Europea de Hipertensión acerca de esto. Bueno, entonces tenemos esta anciana, que está muy preocupada porque tiene que tomar muchos medicamentos. Entonces, ¿qué es lo mejor? Ojo con la precaución con los múltiples medicamentos. Esto lo vemos mucho. A veces lo único que uno tiene que hacer en su consulta es empezar a quitar medicamentos, porque se le dan medicamentos para todo, persiguiendo unas cifras de tensión que no deberíamos estar persiguiendo. Por eso vamos a trabajar contra la hipotensión ortostática y vamos a vigilar la interacción entre los medicamentos. Ver que los pacientes pueden tener insuficiencia renal y hepática, eso hace que la interacción entre los medicamentos y sus problemas metabólicos hagan que dure más la acción de los fármacos dentro de su cuerpo. ¿Qué medicamentos vamos a preferir? Dentro de la fisiopatología se sugiere que lo más indicado sería hacer el manejo con diuréticos, calciantagonistas y posiblemente con inhibidores de la enzima convertidora o antagonistas de la angiotensina. Preferiblemente no usar los beta bloqueadores, pero sí vamos a ver que hay unas condiciones en las cuales es conveniente usarlo. Entonces, ¿cuál medicamento? Vamos a mirarlos someramente cada uno de ellos. Vamos a ir con los diuréticos primero que todo. Son los medicamentos que se han usado con más frecuencia en esta patología, pero hay que tener precaución porque se puede inducir insuficiencia renal prerrenal y ortostatismo por la hipovolemia que se produce. Igualmente los efectos metabólicos de las tiazidas como hiperuricemia, la resistencia a la insulina se deben tener en cuenta. Ojo con los antagonistas de la aldosterona porque hay que vigilar el potasio y la función renal para evitar la hipercalemia. A veces se nos olvida esto, los pacientes ancianos toman AINES porque sí, AINES porque también, porque están en la edad del cóndor, con dolor aquí, con dolor allá y con dolor aquí. Los antiinflamatorios, disminuyen el efecto de las tiazidas. Igualmente tienen algún efecto antagónico con inhibidores de las enzimas convertidoras, antagonistas de la angiotensina y aún con los betabloqueadores. Por eso hay que vigilarlo y de alguna manera desestimular su uso en la medida de lo posible. En los mayores de 60 años, típicamente el estudio es realizado con clortalidona. ¿Hasta qué punto podemos pasar los datos a los demás tiazidas? No es tan sencillo hacerlo, pero son los que dan un mejor balance en la morbimortalidad. Vamos a otro medicamento sin demorarnos mucho, los betabloqueadores. Les decía que no es muy recomendado, que en general se piensa que puedan tener pocos beneficios, aunque no se descartan de plano. Es mejor la sobrevida con el uso de los diuréticos y si hay situaciones concomitantes, tales como enfermedad coronaria o el paciente está en posinfarto, falla cardíaca, arritmias supraventriculares, pues tienen la lógica, pero no son los medicamentos de elección. En cuanto a los alfa bloqueadores, tenemos que tener en cuenta que ellos han mostrado un incremento en la mortalidad cardiovascular y por lo tanto no se recomiendan, especialmente los pacientes, hay que tener mucho ojo con los pacientes con hipertrofia prostática benigna. ¿Qué otros medicamentos? A ver, los calciantagonistas, estos tienen una lógica bastante buena, reducen los eventos cardiovasculares, principalmente las dihidropiridinas que producen un efecto vasodilatador son buenas. El verapamilo y el litiazem solo si hay arritmias supraventriculares. Muchos pacientes ancianos los empezaron hace muchos años con verapamilo y le llegan a uno a la consulta después de muchos años con verapamilo y hay que tener mucha precaución con estos pacientes, sobre todo si tienen disfunción sistólica, si la fracción de eyección es menor de 40%. Ojo, no usemos verapamilo ni nifedipino. Y la otra cosa que hay que vigilar son los trastornos de conducción. Aún las dihidropiridinas pueden llegar a producir trastornos en la conducción. Entonces no son tan inocentes.
Pero en cambio, verapamilo y litiazem sí producen trastornos de conducción. Si yo tengo un paciente que en un electrocardiograma de superficie muestra bloqueo AV de primer grado, es bastante probable que si uso alguno de estos medicamentos, tanto como los beta bloqueadores, vamos a inducir un problema de conducción y pueden terminar en un marcapaso. IECAS y ARAS. Teóricamente son menos efectivos, pero se ha visto en los casos que se han usado, en los estudios que hay, que son efectivos, especialmente en los pacientes que tienen problemas de insuficiencia cardíaca congestiva, nefropatía diabética. Hay que vigilar en los pacientes renales la posibilidad de hipercalemia. Ya vamos terminando acá. No usar inhibidores de la renina, gracias a Dios aquí no tenemos ese problema. Hidralacina y minoxidil, ojo, retención hídrica, edema. Los agentes centrales, no la clonidina en lo posible, por favor. A veces para muchos es porque además es muy buen hipotensor, pero produce sedación y bradicardia y puede llegar a el anciano a terminar con un marcapaso. Y aquí hay otro punto interesante, las terapias combinadas, si bien son muy buenas, en general hay que vigilar en el anciano porque pueden inducir hipotensión. Bueno. Está el caso también del anciano muy anciano, más de 80 años. Entonces hay que dividirlos en dos grupos. Uno es el grupo de mayores de 80 años que están fit. Se llaman fit ahora, esa es la palabra de moda, fit. Entonces están en buenas condiciones. Y el que está en malas condiciones. El que tiene inestabilidad para la marcha, el que no se puede valer por sí mismo, el que es débil, desnutrido, anémico. Ese paciente en lo posible se le debe quitar el manejo hipotensor porque es un factor adicional. Entonces, ¿cómo le va a quitar al abuelito? Pero generalmente esos medicamentos no se deben dar en mayores de 80 años enfermos. Si el paciente está en buenas condiciones, está así sonriente, como este joven que tenemos aquí, entonces se puede dar el tratamiento, pero siempre y cuando tengamos una meta un poquito más alta. Aquí el paciente debe estar entre 150 y 160. Entonces se dice hasta qué edad tratar. Entonces se debe seguir el tratamiento en los mayores de 80 años si está en buenas condiciones. Si no, se debe considerar el retiro del tratamiento. Cuidado con la inercia terapéutica. Aquí empezamos y aquí nos vamos. Que el abuelito lleva 30 años con el verapamilo y seguimos con verapamilo, no importa. No, debemos buscar darle lo mejor posible, buscar la mejor adherencia a los medicamentos y es una estrategia que debe dar tiempo y se debe pasar con la familia, entender cuál es la situación, mirar los registros ambulatorios para entender bien qué es lo que hay que hacer. Bueno, vimos rápidamente la primera parte del espectro de la balanza, el que da mucho más peso y la gran mayoría de nuestros pacientes con hipertensión sistólica aislada van a ser ancianos. Pero también tenemos otro grupo que si bien da menos peso en la balanza, también es importante y ese grupo es el del hipertenso, joven y adolescente. Y este es un problema que va en aumento, pero que nos genera grandes interrogantes en este momento. ¿Por qué es así? Porque no conocemos si esta hipertensión sistólica aislada de los jóvenes, ese que llega, el que es muchacho, 25 años, ahorita yo ya tengo 51 años y todos son muchachos por debajo de esa edad para mí, pero no, la realidad es que son personas que están alrededor de los 20 hasta los 35 años que llegan con un dato de hipertensión sistólica aislado. ¿Qué consecuencias clínicas van a tener? ¿Debo tratar estos pacientes? Algunos piensan que esto se trata de pseudohipertensión en vista de estudios que al hacer una medición de la presión central basados en el registro en la arteria braquial y mirando la onda de pulso y haciendo una derivación de la presión arterial central, se dan cuenta que las presiones son normales. Entonces dicen, esto debe ser una pseudohipertensión, no es real, no deberíamos tratarlos. Pero este es un problema que está observándose en un incremento progresivo y los datos que tenemos de Estados Unidos son bien significativos. Por allá en el registro de hipertensión de 1988 al 94 era solo el 0,7%. Para el registro siguiente del 99 al 2004 ya el problema se había duplicado, 1,6% de los pacientes. Y en el último registro, 2005 a 2010, ya íbamos alrededor
1,9%. Entonces, ¿cuáles son los factores que han determinado que esto esté aumentando? Lo más probable es que tenga que ver con este problemita, con la obesidad. Ahora bien, ¿cuál es el perfil clásico de este tipo de paciente? Es el obeso, afrodescendiente, de sexo masculino, fumador y de baja escolaridad. Muy bien, pero eso está cambiando en el último registro de hipertensión. Se está viendo que cada vez más el paciente, nuevamente son datos de los Estados Unidos, el paciente de raza blanca, de alta escolaridad y aún que hace ejercicio, está presentando esto. ¿Qué es lo que está sucediendo? No se sabe muy claramente qué es, por qué este cambio de perfil. Podría no ser hipertensión, podría deberse a que las presiones son normales realmente y es una hipertensión espuria que llaman. No hay parámetros de referencia claros, podría ser normal. Sin embargo, bueno, y teniendo en cuenta que si nosotros hacemos la medición de la presión arterial en el brazo y hacemos las determinaciones de presión arterial central, nuevamente derivadas en braquial, carotidia, ¿sí?, vamos a encontrar hasta un 40%, hasta 40 milímetros de mercurio más. Entonces hay que mirar esto con precaución. Entonces a todos los llevamos a cateterismo para hacer una medición. Eso no es clínicamente ni razonable, entonces no lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahora, sí es algo que está sucediendo y es que la presión arterial sistólica aislada es mayor, o sea, la presión arterial central es mayor. Hay una tendencia a ser mayor en los pacientes con hipertensión sistólica aislada y sobre todo si tenemos este tipo de paciente que está con su sándwich todo el tiempo y sigue pensando que la vida es chévere mientras haya algo llevándoselo a la boca. Y es interesante decir que si nosotros encontramos una presión arterial central sistólica mayor de 120, hay un mayor riesgo de desarrollar hipertensión arterial en los 10 años siguientes. Pero ¿tenemos acaso algún dato que nos ayude a entender qué puede llegar a suceder a largo plazo? El único estudio que hay de seguimiento a más de 30 años, de la Chicago Heart Association, tomó pacientes jóvenes y les hizo un seguimiento durante más o menos 35 años en promedio y encontró estos datos. Espero que se esté viendo aceptablemente bien, si no, entonces voy a pedirles un acto de fe. El valor de la presión, es esto. Lo que yo quería hacer era ese puntico rojo, gracias. Esta curva de azul clarito es la que son presión arterial sistólica y diastólica detectada durante ese periodo de tiempo. Esta parte de acá, la tecnología me atropella. El amarillo es presión arterial diastólica aislada. El morado que tenemos acá, presión sistólica aislada. La de aquí, normal alta, como la definía el doctor del Castillo, las cifras. Y esta es presión normal. Ese problema lo voy a seguir teniendo si despicho con el pulgar hacia adelante. Bueno, esto en hombres. Como ustedes pueden ver en esa curva, tenemos los pacientes que tienen hipertensión verdadera, tienen un aumento de mortalidad cardiovascular a los 30 años. Después vienen los que tienen presión arterial diastólica. Y después, más o menos en el mismo rango, vamos a tener a los que tienen presión sistólica aislada y normal alta. Y aquí están los normales. Las mujeres son distintas. Fíjense que aquí obviamente lo mismo, presión arterial sistodiastólica, pero en segundo lugar la presión arterial sistólica aislada de la mujer es peor que todos los demás escenarios. Entonces aquí uno debería pensar en que debe hacer una intervención. Sin embargo, esto no deja de ser significativo. Muy bien. Seguimos rápidamente porque ya el reloj aquí dice que tengo 7, 6, 5, 4 segundos. Entonces, ¿qué hacer? Primero, debe haber una modificación en el estilo de vida de este personaje. Cambio en el estilo de vida, dieta con ejercicio, no cigarrillo, disminución del consumo de sal. La dieta DASH, o sea, que está orientada a la disminución de la hipertensión, basada en fruta, verdura, disminución de las harinas. Aquí, en cambio, a diferencia del anciano, lo mejor es el betabloqueador con propiedades vasodilatadoras, siempre y cuando se considere que esas medidas no fueron efectivas, el paciente sigue siendo hipertenso, sistólico,
Y teniendo en cuenta que de todos la mortalidad puede aumentar, tiene cabida los beta bloqueadores, especialmente aquellos que son vasodilatadores como carvedilol, nebivolol. No los diuréticos. Y quién sabe si haya lugar para los medicamentos inhibidores de la enzima convertidora, antagonistas de la angiotensina y calcioantagonistas. Como todo este es un espectro y tenemos que mirarlo con inteligencia, tener nuestro paciente joven y nuestro paciente anciano, que es nuestra situación, mirarlo con cuidado y siempre pensar y ponerse en los zapatos de nuestro paciente y saber qué haría yo si fuera mi papá o si fuera yo, qué me gustaría. Y en todo, tratar a los demás como quisiera que ellos me trataran a mí. Muchas gracias.